procede de un hogar con una dinámica familiar disfuncional. Su padre fue siempre agresivo y violento con los miembros del grupo familiar. Cuando Julio tenía 8 años, abandona su hogar. Sus estudios llegan al segundo grado de la primaria. A los 12, una valoración psiquiátrica lo visualiza en vías de estructuración a un trastorno disocial. Para ese entonces, Julio tenía un historial considerable de robos y asaltos con violencia, marcadas tendencias fantasiosas, ingesta de marihuana, licor e intoxicación con alucinógenos. Su iniciación comprobada en delitos sexuales se da a los 18 años, cuando con otro sujeto roba, extorsiona y viola a una mujer adulta, por lo que se lo sentencia a 9 años de prisión. Mientras Julio estuvo en la cárcel, se escapó en 2 oportunidades en las que participó con otros sujetos en actos sexuales en función ganancial. Participó ocasionalmente en terapias de grupo en el área de atención a la violencia en función ganancial y manipulativa, buscando ganar privilegios carcelarios, simulando tener insight y conciencia de los hechos que cometió. Expresó a los demás internos que le gustaba ser violento y dominar a sus compañeras o novias, maltratarlas, hacerles daño, provocarles dolor, y que le preocupaba que lo atraparan. Cuanto mayor riesgo existe en las situaciones que vive, mejor se siente. No siente el dolor de otros, tiene fantasías de salir a hacer cosas peores y se cuestiona si matar o no a sus víctimas. También expresó que cuando salga, va a llevar a cabo esas fantasías. Efectivamente, al salir, abusó sexualmente de otras 7 mujeres. Mantuvo el control sobre las víctimas agarrándolas firmemente por las manos o el pelo sin descolocar el arma, puñal o pistola, y amenazándolas verbalmente. El comportamiento de la mayoría de las víctimas y el logro del control sobre ellas supone que no le fue difícil someterlas, lo que ayudó a que no les causara grandes daños físicos. Durante las violaciones, siempre mantuvo el arma cerca de la víctima, a la vista y de forma amenazante. Con todas las víctimas, creó un espacio emocional a fin de convencerlas de no denunciarlo, utilizando un conjunto de estrategias verbales, amenazas, preguntas personales y órdenes. No sedujo y tampoco descalificó verbalmente a sus blancos. A todas las víctimas les robó las pertenencias. Registra a las víctimas y conserva sus pertenencias sustraídas como si fuesen trofeos. En pruebas psicológicas practicadas a Julio, fue posible determinar indicadores sugestivos de disfunción orgánico cerebral. En la consideración diagnóstica final, destacan su psicopatía y marcadas tendencias narcisistas y compulsivas. Fue posible determinar que es un sujeto capaz de reconocer el carácter de sus actos y las consecuencias finales de los mismos. Asimismo, se estableció que es una persona que, desde el punto de vista psicológico, guarda niveles de expresión de violencia altamente peligrosa y progresiva para miembros de cualquier grupo social. Una vez sentenciado, aceptó los hechos y ofreció entrevistas a periodistas que exaltaron su poder, en las cuales Julio amenazó y despreció a las mujeres que fungieron como fiscales en el proceso. En la situación problemática planteada, estamos retomando el concepto de delitos sexuales de manera situada y contextualizada. Los delitos sexuales constituyen una de las formas más violentas de agredir y están entre los que dejan secuelas de mayor gravedad. Son múltiples los estudios y abordajes de esta problemática que la analizan desde diversas perspectivas. Desde la óptica de la psicopatología, en el caso planteado, es relevante el empleo de la evaluación psicológica del acusado, que consiste en la exploración de la ausencia o presencia de características que se han identificado como propias de los agresores sexuales. De esta manera, es posible delimitar un perfil intermedio entre el de autor conocido, características de agresores sexuales a partir de evaluaciones de casos identificados, y el perfil de autor desconocido,
construida en base al estudio y análisis de la escena del crimen. Para una correcta evaluación y confección del perfil de un agresor sexual, es importante analizar diferentes áreas del sujeto: historia de vida, familia, infancia, crianza, experiencias laborales, escolares, con pares, etc. De igual forma, se debe abordar la autoestima, que puede estar asociada a la dificultad percibida de establecer relaciones íntimas con pares, y la responsabilidad, que permite determinar si antepone sus necesidades y deseos personales a los demás sin evaluar las consecuencias para sí y para otros. Algunos autores proponen considerar también el nivel de agresión empleada, el grado de importancia del componente sexual en los delitos con motivación psicopática, el grado de sadismo empleado como parte de la gratificación sexual del desviado y sus manifestaciones expresivas detonadoras de demostración autoafirmativa de poder o devolución de ira. En el caso planteado, observamos que en los detalles del modus operandi, elección de las víctimas y percepción de los hechos por parte del agresor pueden delimitarse estos aspectos. Se afirma también que los agresores pueden clasificarse de acuerdo a la motivación principal que los induce al delito: búsqueda de poder y control sobre la víctima, expresión de odio o ira y sadismo. En el caso planteado, es claro que las motivaciones que inducen a Julio son la búsqueda de poder y control sobre las víctimas y el sadismo, asociados a su personalidad psicopática y antisocial, que busca excitarse con el sufrimiento de las víctimas. El agresor sexual no suele padecer trastorno mental, y si lo tuviera, su intensidad no suele ser suficiente como para repercutir en su responsabilidad penal. Esto se evidencia en el caso planteado, donde si bien se reflejan las pruebas psicológicas practicadas a Julio, que fue posible determinar indicadores sugestivos de disfunción orgánico cerebral, quedó determinado que se trata de un sujeto capaz de reconocer el carácter de sus actos y las consecuencias finales de los mismos. Otro aspecto característico de los agresores sexuales que se muestra en el caso planteado es la presencia de fantasías, que constituyen un componente importante de la excitación sexual normal. Su contenido, que expresó ante sus compañeros, permite identificar el sentido de la conducta sexual y sus motivaciones. Finalmente, se muestran las actitudes sexistas de Julio, que constituyen distorsiones cognitivas importantes que pueden incidir de manera directa en la ejecución de hechos criminales, pues una vez que fue sentenciado, al ofrecer entrevistas a periodistas, aprovechó para amenazar y despreciar a las mujeres que fungieron como fiscales en el proceso. Según un artículo, el 40% de los jóvenes LGBTQ en Estados Unidos dice que ha considerado seriamente el suicidio en los últimos 12 meses. La cifra sube a más de 50% para los jóvenes transgénero y no binarios. Aunque los datos sobre experiencias LGBTQ son limitados, los estudios han mostrado que los jóvenes gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros y queer tienen más probabilidades de intentar suicidarse que sus pares. Entre las personas de 10 a 24 años, el suicidio es la segunda causa de muerte, según Trevor Project, una organización sin fines de lucro que se concentra en prevenir el suicidio de jóvenes que se identifican como LGBTQ+. La encuesta reveló también que el 68% de los consultados informaron síntomas de trastorno de ansiedad generalizada, el 55% síntomas de trastorno depresivo grave y el 48% haberse autolesionado. En un entorno clínico de salud mental, las respuestas a una encuesta como esta conducirían a evaluaciones de seguimiento. El sondeo también mostró que muchos jóvenes LGBTQ no tienen las oportunidades y medios para acceder al cuidado de la salud mental que dicen necesitar. Casi la mitad, 46%,
De los 40.000 consultados, dijo que quiere consejería psicológica o emocional de un profesional, pero no pudo recibirla en los últimos 12 meses. Si bien muchos jóvenes LGBTQ se enfrentan a la discriminación, la gran mayoría, 86%, informó que tenía al menos una persona en quien apoyarse firmemente. Los que tienen ese apoyo informan de menores tasas de intentos de suicidio en general. El simple acto de aceptar y dejar que los niños expresen su identidad puede ser increíblemente poderoso, afirmó Amy Green, directora del proyecto Trevor. El suicidio es un problema complejo, cuyo abordaje conlleva un compromiso social de gran relevancia. Considerando que puede prevenirse en muchos de los casos, las actividades de prevención exigen la coordinación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad. En el caso planteado, el hecho de que los índices reflejen que son cada vez más jóvenes las personas que tienen este tipo de conducta o lo intentan es alarmante y requiere atención y respuesta sistémica. Existen distintos desarrollos que afirman que el suicidio conlleva un proceso previo que comienza con una idea de muerte, a la que le sigue la idea de matarse y posteriormente la planeación. Luego puede existir un intento de suicidio o la consumación efectiva. Mientras más tiempo pase una persona pensando en cómo matarse, más probabilidades existen que lo lleve a cabo, y entre más intentos tenga, más cerca está de consumar el suicidio. No existe un tiempo determinado para su ejecución. Puede llevar días, semanas, meses o incluso años. En algunos casos, la persona se detiene en alguna de las fases sin llegar a cometer el acto suicida. El suicidio está alcanzando a poblaciones cada vez más jóvenes y adquiere mayor magnitud, por lo que comienza a ser reconocido como un problema de salud pública. Esta consideración implica la necesidad de desarrollar estrategias y políticas públicas para su abordaje, prevención y tratamiento. En la nota referida existe un enfoque especial de este fenómeno, pues se trata de la comunidad LGBTQ+, una población estigmatizada y discriminada en torno a la cual el suicidio es un tema que tiende a ocultarse, porque está relacionado con la vergüenza social y asociado a ciertos tabúes. Muchas veces se dice que las causas de muerte fueron otras, para no evidenciar que dentro de una familia pueda existir un hecho de suicidio que tiene como víctima una persona joven que se identifica con una sexualidad no normada. Como se refleja en el caso, la encuesta realizada reveló en los consultados síntomas de trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo grave y autolesiones. Estos datos reflejan que la discriminación genera sentimientos de angustia y confusión que llevan a estados de ansiedad y depresión, confluyendo como detonantes de la aparición de ideas suicidas que se manifiestan, entre otros comportamientos, en frases como: nadie me quiere, no me entienden, es mejor morir que seguir sufriendo. Existen distintas formas para trabajar con estas realidades. Las más comunes y con mayor efectividad son la terapia breve, la narrativa, enfoques sistémicos, cognitivo-conductuales y humanistas, que facilitan la reestructuración en jóvenes que se han visto desestabilizados o discriminados. Cabe resaltar que en los sistemas familiares en los que se promueve la comunicación y la aceptación de las diferencias, es menos probable que se desarrollen conductas autodestructivas, mientras que la ideación suicida se presenta más frecuentemente en familias desestructuradas donde no hay claridad en los límites y donde existe violencia intrafamiliar y discriminación. El papel de la familia en sus dinámicas como un contenedor del comportamiento suicida es fundamental. Sin embargo, a veces prefiere sostener dichos como «hay que poner de uno» o «ya pasó, no importa», sin saber que las ideas autodestructivas requieren ayuda profesional y que la pérdida de interés en la vida cotidiana
La tristeza profunda, la desesperanza, la pérdida de apetito, el pesimismo y el insomnio son síntomas de depresión. Casos como el referido permiten dejarte la motivación de indagar acerca de los componentes psicopatológicos de las conductas autodestructivas, siendo importante reflexionar también acerca del papel que juega la familia en todas sus dinámicas como un contenedor para comportamientos suicidas. En una audiencia por videoconferencia, se dictó prisión preventiva para Hernán, acusado del femicidio de su ex esposa, quien fue asesinada un día después de haber concurrido a un curso sobre violencia de género. Murió tras ser rociada con alcohol y quemada en el 50% de su cuerpo. El hombre está acusado por el delito de homicidio cuádruplemente agravado por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, por haber ocurrido en una relación de pareja, por haber mediado alevosía y por haber tenido como propósito causar sufrimiento a la persona con la que mantuvo una relación de pareja. El hecho se registró pasada la medianoche del 1 de junio, cuando personal de la Comisaría Vecinal y Gendarmería Nacional acudieron a la vivienda de la mujer a raíz de un llamado a emergencias por un presunto intento de suicidio. La víctima fue trasladada a un hospital donde estuvo internada 4 días, hasta que falleció el 5 de junio por las quemaduras de primer y segundo grado que sufrió en el rostro, brazos y pecho. En un primer momento, la mujer solo pudo decir que se había prendido fuego con alcohol. En tanto, el hombre había dicho que él estaba en el comedor, mientras ella se provocó las quemaduras en el baño. Sin embargo, la jefa de terapia intensiva aseguró que a la mujer la rociaron cuando estaba sentada, dado que los muslos también los tenía quemados y si hubiese estado parada se habría prendido fuego las zapatillas y todo el pantalón. Se dispuso judicialmente un allanamiento en el que secuestraron una botella de alcohol que contenía menos de la mitad del líquido y un encendedor. En la autopsia se confirmó que la mujer fue rociada con etanol y que estaba sentada al momento del hecho, tal cual había dicho la médica. Además, el acusado tenía el brazo derecho muy quemado. En las pesquisas también se encontró un cuaderno con anotaciones personales de la víctima, que había tomado apuntes sobre un curso de violencia de género al que había concurrido un día antes del hecho. Si bien no había denuncias previas, se determinó que hubo violencia de género y psicológica, y que la relación con Hernán había terminado, pero él había regresado a la vivienda con la excusa de que su padre había fallecido y estaba depresivo. En ese marco, la mujer estaba conociendo a otro hombre y el agresor la amenazó con matarla en caso que la viera junto a él. Con todos estos datos, la fiscal pidió la detención del imputado por el femicidio y el juez dio lugar al requerimiento. La violencia de género es un fenómeno de dimensiones alarmantes. Es definida por la OMS como todo acto violento al sexo y género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada, siendo su origen cultural y no biológico. Este tipo de agresión no radica en la diferencia de los sexos, sino que tiene que ver con distintas representaciones e ideologías desarrolladas e impuestas por un sistema patriarcal que determina distintos modos de ser, actuar, pensar y hacer. De estos desarrollos y posicionamientos machistas devienen diferentes expectativas, tareas y funciones asignadas por los roles e identidades asignados bajo la etiqueta del género, en base a las que se definen las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, dando lugar al surgimiento de la violencia de género. Estos comportamientos violentos se sustentan en la distorsión cognitiva de superioridad de un sexo sobre el otro.
Es importante diferenciar feminicidio y femicidio. El femicidio es el asesinato de una mujer por un hombre por el simple hecho de ser mujer, sin diferenciar si el hecho se produce en el ámbito público o privado o si existía o no algún tipo de relación entre la víctima y el agresor. Para que el femicidio se configure, debe tratarse de un delito doloso. Por ende, debe existir la intención de producir la muerte de una mujer por parte de un hombre. El femicidio se transforma en feminicidio cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones para prevenirlos, evitarlos y sancionarlos. En lo concerniente a la heterogeneidad de maltratadores en general, se ha demostrado que no son un grupo homogéneo ni hay un solo factor que los determine, identificándose de forma general dos tipologías. La primera correspondería a un perfil de hombres con rasgos antisociales y la segunda a aquellos con un perfil normalizado convencional. Los primeros son personas violentas, que normalmente presentan un trastorno antisocial y o narcisista de la personalidad. Tienen actitudes machistas, historial de violencia de género, abuso de alcohol y drogas y antecedentes penales. No suelen manifestar ideaciones suicidas y el crimen es impulsivo y provocado por una intensa ira. Los agresores considerados normalizados son sobrecontrolados o violentos solo en la familia. Presentan poca psicopatología a pesar de que pueden ser diagnosticados de trastornos de personalidad dependiente o esquizoide. Abusan menos del alcohol y de las drogas y tienen menos antecedentes y comportamientos violentos. El crimen sería planificado, causado principalmente por el abandono de la pareja y podría ser precedido por ideaciones o tentativas suicidas. En cuanto al modus operandi, se ha afirmado que estos hombres podrían llegar incluso a ser más violentos con la víctima que los antisociales. De acuerdo a la información aportada en el caso, Hernán encuadraría en esta última tipología, por su violencia en la familia, por la planificación de su crimen a causa del abandono de su pareja y por la violencia mostrada en el modus operandi. En relación a la posible psicopatología presente en los agresores, podemos hacer referencia al trastorno paranoide de la personalidad como el más frecuente entre los delitos de femicidio, el cual evidencia a Hernán ante su rapidez para reaccionar con ira y atacar a la mujer por el abandono. Para él, eso constituyó una lesión. El delito de femicidio estuvo motivado por la convicción de Hernán de haber recibido un trato injusto por parte de la mujer, creyendo firmemente que actuó de modo irremediable y coherente con el daño recibido. En medio de la pandemia, en uno de los países más afectados por COVID-19, una joven escupe a un niño hispano. La policía de San José, California, ha difundido el video de una cámara de seguridad con el objetivo de apelar a la colaboración ciudadana para encontrar a un adolescente tras un altercado en una cafetería que terminó con la joven bajándose la mascarilla para toser sobre un bebé hispano de 1 año. Los hechos se produjeron después de que la madre del bebé reprendiera a la joven adolescente por no mantener la distancia de seguridad. Sin embargo, la víctima afirma que se trata de una agresión racista. Me dijo, «No entiendes lo que te digo», como si ni siquiera hablara inglés, ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación. La descripción de la joven es la de una adolescente de unos 16 años, de complexión media, con una bandana gris, gafas y zapatillas estampadas. «Mi hijo no debería haber pasado por esto. Es muy pequeño. Estoy segura de que le va a suponer un trauma», ha denunciado la mujer hispana. En la situación problemática planteada, estamos retomando el concepto etnias, de manera situada y contextualizada. Como es bien sabido, la delincuencia es un fenómeno multicausal que es abordado en las investigaciones desde un contexto o marco teórico que hace referencia a una perspectiva determinada. Teorías como la elección racional
consideran que la delincuencia tiene principalmente su origen en el propio delincuente, y otras, como la de la desorganización social, proponen que ésta se genera debido a la cultura y al entorno social o familiar del sujeto. Sin embargo, bajo la visión biopsicosocial del ser humano, es claro que en la delincuencia confluyen condiciones biológicas, psicológicas y sociales, algunas en mayor medida que otras. Durante la etapa de la adolescencia, los jóvenes comienzan a regular los impulsos agresivos y a forjar su identidad, tendiendo a adoptar conductas reactivas, desafiantes y agresivas. Uno de los modelos explicativos de la violencia en adolescentes incluye a su vez dos submodelos: el del aprendizaje social de Bandura, que afirma que una persona es capaz de aprender a través de la observación y de la imitación, y que su posterior realización o no dependerá de sus características personales y de la motivación que tenga; y el de coerción recíproca, que establece que las secuencias de interacción familiar de conductas relativamente poco importantes como desobediencia, quejas, burlas o gritos, etc., proporcionan una base de aprendizaje para conductas agresivas más graves que, a su vez, se refuerzan por otros miembros de la familia a diario. En el caso planteado, podemos preguntarnos: ¿la conducta agresiva del adolescente fue aprendida por observación e imitación? ¿Su conducta constituye una agresión por motivos étnicos? En los adolescentes se identifican distintos elementos asociados a la agresión: factores de personalidad, caracterizados por bajo control de impulsos, habilidades cognitivas limitadas, bajo coeficiente intelectual, baja concentración y búsqueda de sensaciones, desarrollo escaso de habilidades sociales y dificultad en el establecimiento y fortalecimiento de relaciones interpersonales. Aunque el caso referido no aporta información acerca del entorno familiar y social del adolescente, es factible observar el bajo control de sus impulsos como elemento de su personalidad, mostrado en la reacción desproporcionada que tuvo al quitarse la mascarilla y escupir y toser al bebé hispano. Otro de los factores que influyen en las conductas agresivas de los adolescentes son los socioculturales. Los entornos se consideran un factor de influencia determinante en el desarrollo psicosocial de las personas. El fenómeno migratorio y la consiguiente mezcla étnica genera diferencias y reacciones de toda índole, siendo la xenofobia un aspecto crucial a observar. En este sentido, si bien el caso referido no nos ofrece información acerca del entorno del adolescente que nos permita afirmar que su agresión tiene motivos étnicos, es un aspecto a tomar en cuenta por las palabras cargadas de agresividad y cierto desprecio que pronunció hacia la madre del niño, y por tratarse la víctima de un niño hispano. Los medios de comunicación cobran particular relevancia en esta dimensión, ya que ejercen gran influencia a través de televisión, películas, libros y publicidad, donde reproducen conductas que no son socialmente adecuadas y refuerzan distorsiones cognitivas. Estos mensajes tienen gran atractivo para los jóvenes, que carecen de seguridad en sí mismos y fantasean con practicar esos roles que ven como la única manera de sentir poder y control sobre sus vidas. En el caso referido nos preguntamos: ¿es posible que la conducta del adolescente se deba a distorsiones cognitivas causadas por la influencia de los medios de comunicación en torno a los hispanos? En base a la lectura del caso presentado en la actividad práctica y su interpretación analítica de los conceptos trabajados, señala en un caso concreto los elementos que se deben emplear para llevar a cabo una adecuada valoración psicopatológica en un proceso de investigación criminalística. Reconoce los recursos para una valoración psicopatológica forense en el contexto de situaciones delictivas reales. Tras realizar una lectura interpretativa y analítica del caso planteado, identifica los conceptos relevantes
Revisa las lecturas y bibliografía sugerida y busca las relaciones entre lo conceptual y lo situado de ese caso. 1. Conductas específicas relevantes para definir la conducta criminal ejecutada por el autor del hecho. Abuso sexual, femicidio, suicidio. 2. Motivaciones y forma de conducta del autor del hecho con aspectos característicos de los agresores sexuales. Fantasías, actitudes sexistas, desprecio por la mujer.